Las prácticas sociales del lenguaje en la definición de los contenidos de enseñanza. Llevar a la escuela una versión social de las prácticas de lectura, escritura y del intercambio oral plantea dificultades inevitables, entre ellas la divergencia entre los propósitos tradicionales de la lectura y la escritura en la escuela y los que tienen fuera de la escuela. La exigencia de fragmentar los contenidos para ser graduados y distribuidos a lo largo de la escolarización. La necesidad de determinar los conocimientos y estrategias que los niños deben aprender para que sean evaluados. En la escuela, las prácticas de lectura corren el riesgo de desnaturalizarse porque los objetivos y requerimientos didácticos suelen relegar a segundo plano los propósitos sociales y comunicativos. No obstante las dificultades con que llevar su traslado a la escuela y en el proceso de transposición didácticas, las prácticas sociales siguen siendo la mejor opción para plantear los contenidos de la enseñanza del lenguaje y la lectura, porque permite poner al alcance de los estudiantes modos de utilizar el lenguaje culturalmente significativos, además de reunir y secuencias contenidos de diferente naturaleza en actividades sociales relevantes para los estudiantes. La definición de las prácticas sociales del lenguaje se seguirá en la propuesta curricular de las asignaturas Lengua Materna, Español, surgió en el 2006. Pautas o modos de interacción que enmarcan la producción e interpretación de los textos orales y escritos. Comprenden los diferentes modos de leer, interpretar, estudiar y compartir los textos, de aproximarse a su estructura y de participar en los intercambios orales y analizarlos. El programa Lengua Materna Español se ha diseñado tomando como referencia las prácticas sociales del lenguaje. Esto significa que las prácticas que integran el programa han experimentado ciertas transformaciones para poder llevarse al aula. En primer lugar, se ha incluido solo aquellas que permiten ampliar la acción comunicativa y social de los estudiantes, incrementar el uso del lenguaje para mediar las relaciones sociales, enriquecer sus maneras de aprender del mundo a partir de los textos, incorporar la lengua escrita en la vida social y académica y apropiarse de las convenciones de la lengua escrita y los textos. Como parte del proceso de adaptación en cuanto a contenido curricular, las prácticas sociales del lenguaje se han analizado para identificar y ordenar los quehaceres o actividades que las componen. Así, cada una reúne los pasos necesarios para completar su logro y columna en la producción de algún texto, material gráfico o situación de comunicación. Los contenidos de reflexión sobre el lenguaje, la psicología cognitiva y la psicolingüística destacan la importancia de la metacognición en el proceso de aprendizaje en general y en el de las lenguas en particular. La metacognición promueve la adquisición del lenguaje oral, la comprensión y producción del lenguaje escrito, de las segundas lenguas, el conocimiento social y diversas formas de autoinstrucción y autocontrol. Aplicada al estudio y la reflexión sobre el lenguaje, la metacognición se convierte en conocimiento metalingüístico, la capacidad de observar la lengua y desarrollar la conciencia y sensibilidad lingüística se aplica no solo a los aspectos fonológico, semántico, sintáctico y morfosintáctico del lenguaje, sino también al uso textual y pragmático de las lenguas. Los contenidos de reflexión se han incluido en el programa de estudios para proporcionar a los estudiantes las herramientas conceptuales que les permitan comprender adecuadamente las propiedades del lenguaje que se proponen de manifiesto en los textos y la interpretación oral. La reflexión sobre el lenguaje comprenden así temas relacionados con aspectos discursivos y sintácticos, semáticos con la organización gráfica, la ortografía y otros relacionados con las propiedades
de los géneros y los tipos de textos, las variedades lingüísticas y los valores culturales, el estudio de los aspectos que influyen en los temas de reflexión, requiere un trabajo sistemático que debe vincularse con contextos significativos de interpretación y producción de textos, en el marco del desarrollo de las prácticas sociales del lenguaje. La reflexión es una actividad que cobra sentido al planear y revisar lo que se produce en la lectura compartida y el intercambio de interpretaciones de los textos. Es un proceso de múltiples idas y vueltas entre el uso del lenguaje y su análisis. Por eso no puede descontextualizarse o quedarse de meras definiciones. El conocimiento de la gramática, el vocabulario y las convenciones de la escritura tienen como propósito mejorar las capacidades de los estudiantes para comprender, analizar y producir textos. Se trata también de que puedan leer y escribir textos cada vez más complejos y adquieran progresivamente más control sobre su propia lectura y escritura. Número 5. Descripción de los organizadores curriculares. Los programas de la lengua materna, español, cuentan con dos tipos de organizadores curriculares: los ámbitos y las prácticas sociales del lenguaje. Las prácticas sociales del lenguaje se organizan de acuerdo con la noción de ámbito, que surgen del análisis de las finalidades de estas en la vida social, de los contextos en que ocurren y la manera en que operan. La organización por ámbito permite preservar el programa, la naturaleza social de las prácticas. Se han establecido para primaria y secundaria 3 ámbitos: estudio, literatura y participación social. En preescolar se incluye un ámbito más, la oralidad, debido a los que estudiantes aún no saben leer y escribir. Los temas de este ámbito se distribuyen en los otros 3 al comenzar la primaria. Otra variación importante en preescolar es que ni los nombres ni el número de prácticas sociales del lenguaje de los 3 ámbitos restantes son los mismos que los primeros de primaria a tercero de secundaria. Oralidad preescolar: conservación, narración, descripción, explicación. Estudio, intercambio de experiencias de lectura, comprensión de textos para adquirir nuevos conocimientos, elaboración de textos que presentan información resumida proveniente de diversas fuentes, intercambio oral de experiencias y nuevos conocimientos, intercambio escrito de nuevos conocimientos. Literatura, lectura de narraciones de diversos subgéneros, escritura y recreación de narraciones, lectura y escucha de poemas y canciones, creaciones y juegos con el lenguaje poético, lectura, escritura y escenificación de obras teatrales. Participación social. Producción e interpretación de texto para realizar trámites y gestionar servicios. Producción e interpretación de instructivos y documentos que regulan la convivencia. Análisis de los medios de comunicación. Participación y difusión de información en la comunidad escolar. Reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural. Oralidad. El desarrollo del lenguaje de los niños al ingresar en preescolar es variable. Controversar, narrar y describir y explicar son formas de usar el lenguaje que permiten la participación social, así como organizar el pensamiento para comprender y darse a entender a otros. Fortalecer la oralidad y el desarrollo cognitivo de los niños, porque implica usar diversas formas de expresión, organizar las ideas, expresarse con la intención de exponer diversos tipos de información, formular explicaciones y expresar secuencias congruentes de ideas. El reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural es otro elemento del lenguaje que sabe promover en el aprendizaje de los niños, de sus primeras experiencias educativas para que desarrollen actitudes de respeto hacia esa diversidad. Se trata de que adviertan y comprendan que hay costumbres y tradiciones diversas, así como que las cosas pueden nombrarse de manera diferente
en otras partes y otras lenguas. Estudio. Este organizador curricular remite desde el nivel preescolar hasta la secundaria al uso del lenguaje para aprender. En educación preescolar se promueve el empleo de acervos, la búsqueda, el análisis y el registro de información, así como intercambios orales y escritos de la misma. Estos usos del lenguaje se relacionan con todos los campos de formación académica y áreas de desarrollo personal y social, de modo que los motivos para usarlos se integran también en sus aprendizajes esperados. Desde primer grado de primaria en adelante, se articula a partir de prácticas sociales del lenguaje cuyo propósito es auxiliar a los estudiantes en su desempeño académico, por lo que se dirigen a leer y escribir para aprender y compartir el conocimiento de otras asignaturas, así como apropiarse del tipo de lenguaje que expresan. En el ámbito de estudio, se requiere que los estudiantes aprendan a buscar información en bibliotecas o archivos digitales, a comprenderla y resumirla, a expresar sus ideas y opiniones en debates, exposiciones u otros encuentros académicos utilizando el lenguaje cada vez más formal y conforme al vocabulario de cada disciplina, que cada disciplina requiere. En el proceso de producción de textos, se promueve que los estudiantes aprendan a planear su escritura, a preparar la información y a comunicarla claramente, de acuerdo con esquemas previamente elegidos, a utilizar la reflexión sistemática sobre la estructura sintáctica y semántica de los textos, su organización gráfica y sus características discursivas para lograr mejores producciones. Como el discurso académico requiere una expresión rigurosa y está sometido a múltiples convenciones, se propone que en este ámbito el trabajo con los temas de reflexión sea más frecuente. En la medida en que los alumnos avanzan en escolaridad, sus textos deberán ser más largos y coherentes. Por ejemplo, estar organizados en temas y subtemas, distinguir definiciones y ejemplos, presentar los hechos en secuencias ordenadas, establecer relaciones causa y consecuencia, citar adecuadamente y distinguir su opinión de las de los autores consultados. Del mismo modo, los textos evidenciarán un dominio cada vez más preciso de los signos de ortografía, el vocabulario y la sintaxis. Los contenidos que desarrollan este ámbito están graduados a lo largo de la educación básica para alcanzar dichas expectativas. Literatura. Las prácticas sociales del lenguaje vinculadas con la literatura contribuyen a que los alumnos comprendan la intención creativa del lenguaje, apliquen sus horizontes culturales y aprendan a valorar diversos modos de comprender en el mundo y de expresarlo. En este ámbito, las prácticas se organizan alrededor de la lectura compartida de textos literarios, pues mediante la comparación de las interpretaciones y el examen de las diferentes, los estudiantes aprenden a transitar de una construcción personal y subjetiva del significado a una más social y compartida, y pueden aprender a valorar distintas creencias y formas de expresión. En preescolar, este organizador curricular incluye la producción, interpretación e intercambios de cuentos, fábulas, poemas, leyendas, juegos literarios, textos dramáticos y la tradición oral. En los dos siguientes niveles y con el propósito de que los estudiantes se aproximen a la diversidad cultural. Se propone leer narraciones del autor, épocas, culturas y géneros diversos. La lectura compartida de cuentos y otras narraciones es una actividad recurrente en los primeros niveles de la educación básica. Cada semana deberá dedicarse un tiempo a leer en voz alta y comentar sobre lo leído en los niveles superiores. Aunque los alumnos puedan leer por su cuenta dentro y fuera de la escuela, la lectura compartida no deberá abandonarse. Las prácticas sociales del lenguaje, asociadas con la producción de textos literarios, difieren de las propuestas en el ámbito de estudio. Se trata de destacar la intención creativa e imaginativa del lenguaje,
Por eso la producción textual es más libre y las expectativas más flexibles en relación con los textos. En el ámbito de la literatura, la escritura de textos inspirados en los ya leídos contribuye a entender su escritura y expresión lingüística. Igualmente, las prácticas vinculadas con la lectura de canciones y poemas tienen una finalidad predominante lúdica. Por ejemplo, las rondas y rimas infantiles, los trabalenguas y otros juegos del lenguaje son para jugar y divertirse, cantándolas o diciéndolas una y otra vez, pues en el acto de repetirse se encuentra su sentido. En cambio, la lectura de poemas en torno a un tema puede contribuir a entender y apreciar las muy variadas maneras de referirse a las distintas cosas. En preescolar y en el primer siglo, las rimas y canciones infantiles pueden ser importantes en el proceso de alfabetización. Participación social. El lenguaje es el medio principal a partir del cual se estructura el tejido social comunitario. Las prácticas sociales del lenguaje en el ámbito de participación social tiene como propósito desarrollar y favorecer las maneras de participar en la construcción de la sociedad. En preescolar, este organizador curricular se refiere a la producción e interpretación de textos de uso cotidiano en ambientes alfabetizados, vinculados con la vida social como recados, invitaciones, felicitaciones, instructivos o señalamientos. De particular importancia en este nivel es el uso y reconocimiento del nombre propio, no solo como parte de su identidad, sino como referente en sus producciones escritas, porque cuando los niños conocen su nombre escrito, empiezan a utilizar las letras de este para escribir otras palabras, así como a relacionarlas con los sonidos, es decir, establecer relación entre lo gráfico y lo sonoro del sistema de escritura. Un requisito indispensable para la participación social es la regulación del comportamiento. Las prácticas vinculadas con la interpretación de instructivos permiten que los alumnos aprendan a guiar su comportamiento por medio del lenguaje, actúen siguiendo un procedimiento ordenado, jueguen y se relacionen de manera organizada con otros niños. Asimismo, permiten reflexionar sobre las características del lenguaje que cumplen esas funciones. La participación social implica también el conocimiento de documentos de muy diversa índole, como lo que muestra la identidad, acreditan las propiedades, prueban transacciones comerciales o median la solicitud de servicios. En otros. La regularización de la participación social mediante documentos administrativos y legales es un componente fundamental de las sociedades contemporáneas, por lo que sus miembros tenemos que aprender a utilizarlos en su labor formadores de ciudadanos responsables y reflexivos. La escuela necesita fomentar una actitud crítica y analizar ante la información difundida por los medios de comunicación, como periódicos, televisión, radio, internet, medios que formen parte del contexto histórico de los estudiantes y construyen una vía crucial para comprender el mundo y formar identidades socioculturales. Las prácticas sociales del lenguaje propuestas para la primaria tienen como propósito que los alumnos se acerquen a la información proporcionada por los medios impresos, entiendan los textos que contienen y las funciones específicas que cumplen en la educación secundaria. Se espera que los estudiantes aprendan a analizar la información generada por los medios de comunicación y se formen una opinión personal sobre ellos. El ámbito de participación social ofrece también un espacio para la indagación y reflexión sobre la diversidad lingüística, con la finalidad de que los estudiantes comprendan y valoren la riqueza e interrelación lingüística y cultural de las diversas lenguas que se hablan en el país y en el mundo. Organización de los aprendizajes esperados. Los ámbitos y las prácticas sociales del lenguaje organizan los contenidos del programa. A partir del primer grado de primaria, cada ámbito cuenta con 5 prácticas sociales del lenguaje,
y cada una de ellas con un solo aprendizaje esperado desglosando en viñetas. Los aprendizajes esperados corresponden a lo que autores como Delia Lerner denominan quehaceres del lector y del escritor, y por ello parecen actividades. Son los que los alumnos deben saber hacer para participar de manera adecuada en las prácticas sociales del lenguaje y convertirse, como dice Lerner, en miembros plenos de la comunidad de lectores y escritores. Y por ello parecen actividades son los que los alumnos deben saber hacer para participar de manera adecuada en las prácticas sociales del lenguaje y convertirse, como dice Lerner, en miembros plenos de la comunidad y de lectores escritores. Bueno, sería todo de nuestra parte. Se termina a las 5:07.